Esa flauta La que tienes flauta, ahí, ¿la puedo justo. tocar? Claro, adelante. A ver, échesela. Amigos, bienvenidos a su programa Vínculo Político, donde cada semana hacemos un análisis de interés nacional e internacional. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Iván Carreño y tengo el gusto y placer de presentar a Javier Iván. Javier, ¿cómo estás? Hola Iván Carreño, ¿cómo estás? Aquí muy entusiasmado otra vez en una nueva edición de Vínculo Político que se transmite a través de la página Vínculo Social y Trabajo Académico. Estoy encantado otra vez de estar con nuestros amigos y antes de hablar del tema sobresaliente de esta semana, los invitamos a que compartan este video en sus redes sociales, ya sea vía Facebook o WhatsApp. Así es, amigos, ya saben, estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Ahí nos pueden seguir como Vínculo Social y Trabajo Académico o en nuestras redes personales y ahí poderse dar continuidad con todos nuestros videos. El tema de hoy, es Lozoya canta y salpica a Naya y a mí. Es un tema muy controversial, hubo muchísimos memes, muchísimos videos, algunos muy buenos, por cierto. Como siempre, espero que les guste nuestra selección personal de memes. Y pues bueno, básicamente les voy a hablar un poco de antecedentes sobre el Pacto por México o el Acuerdo por México. Esto fue un acuerdo entre PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en el sexenio de Peña Nieto para aprobar muchas de las reformas que se introdujo, no solo la educativa, sino también la energética, que principalmente permitía la competencia extranjera hacia Pemex. Esto con vistas a quebrar y tal vez privatizar la energía nacional. Entrando un poco a detalles, ya sabemos que Lozoya era el presidente de Pemex en ese momento y con las constructoras, que ya también lo hablamos, empezó a dar sobornos a los principales dirigentes nacionales y políticas fraccionadas como PRI y PRD, o sea, de diferentes corrientes. Y pues bueno, se acusa directamente de sobornar a los diputados del PAN con una cantidad de 52 millones y específicamente a Ricardo Anaya. Para los que recuerdan, fue el candidato presidencial del PAN y que en ese momento se desempeñaba para presidente de la Cámara de Diputados. Se le sobornó, supuestamente se le sobornó con 6.8 millones. Entonces, todo esto para que el PAN diera el impulso y el visto bueno junto con el PRI para las reformas energéticas. Todo esto a sabiendas de Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, y evidentemente de Enrique Peña Nieto, presidente, ¿no? Que ya hablamos de la triangulación con Odebrecht. Muchas de estas empresas beneficiadas con las reformas triangularon, sobornaron a ciertos actores políticos para que les dieran concesiones, y así fue durante todo el sexenio de Peña Nieto, al parecer. Se habla de 12 videos, que tienen en su poder Lozoya, donde muchos funcionarios están recibiendo dinero directamente de Odebrecht y de otras empresas para los contratos o la entrega de estos contratos, ¿no? Después de 14 meses de fuga y que ya hace 2 semanas lo capturaron y le dieron extradición aquí a México. Entre los implicados también está José Antonio Meade, candidato del PRI en las elecciones presidenciales pasadas, también fue secretario de Hacienda, ATC de Sol y de Relaciones Exteriores en el sexenio de Calderón. Está Ricardo Anaya, como ya dijimos, presidenciable del PAN, Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, gobernador actual de Querétaro, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Todo esto en contubernio, insisto, con Videgaray y Peña Nieto. Posiblemente por eso pudimos ver la reacción del Frente contra AMLO, los Frena, que se movilizaron esta semana en respuesta muy probablemente a este ataque contra el panismo. Sobre todo, esto va muy dirigido a desarticular la fuerza de oposición directamente del PAN. Pero tú, ¿qué nos puedes platicar de eso, Tocayo? ¿Cómo ves?
Es una bomba política estas declaraciones que salieron filtradas en el periódico Reforma y en Código Magenta, en donde se filtran las primeras declaraciones que ha hecho Lozoya. Lo que acabas de mencionar fue las declaraciones que se menciona que dijo en España. También se sacó en Reforma las declaraciones que había presentado aquí ante la Fiscalía que encabeza Gertz Manero en el país. Es una bomba política porque nos habla de cómo lo que durante muchos años fue el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador como oposición fue de que existía un contubernio entre PRI y el PAN para aprobar reformas neoliberales en beneficio de sus grupos políticos y grupos empresariales que estaban detrás del modelo neoliberal, y con esto se confirma de que el gran sello de estas dos administraciones, tanto priistas y panistas neoliberales, se aliaron a través de contratos, a través de sobornos, y creo yo que lo que acabas de dar es un ejemplo de cómo era la parte operativa de lo que fue la administración de Enrique Peña Nieto. O sea, se está hablando de que al coordinador de la bancada de senadores, Ernesto Cordero, recibió una importante cantidad de millones de pesos para que él operara con los senadores que él dirigía para que aprobaran la reforma energética cuando tocara la Cámara Alta. Se está hablando de que se entregaron 34 millones de pesos al secretario de Finanzas del PRI para que operara con los diputados priistas y senadores que estuvieran renuentes a aprobar la reforma energética. Y lo dijiste muy claramente, o sea, están implicados ahí personas que actualmente ya son gobernadores, pero que en su momento estuvieron representando a sus entidades como senadores. Entonces, esta trama de corrupción le viene muy bien al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde puede mandar el mensaje político de que se va a convertir en una etapa de gobierno donde se va a buscar el castigo de la corrupción política, y va de la mano con su principal bandera política, donde quiere tener una política de rescate a Pemex y nacionalización de las partes importantes que todavía puede Pemex construir, porque no hay que olvidarlo, este esquema de Odebrecht viene acompañado no nada más de la compra de José Antonio Meade y de Ricardo Anaya, que tú acabas de describir perfectamente. Estamos hablando de esquemas de corrupción donde se empezaron a tener contactos a través de Odebrecht desde la época de Felipe Calderón. Felipe Calderón llegó a darle contratos a subsidiarias a Odebrecht por la venta de etileno 21, en donde vincularon a dos principales funcionarios de esta empresa, y que después se convirtieron en los directores de Pemex, donde está José Antonio González Anaya y Carlos Treviño. Ellos, a través de empresas de Fabiola Tapia Vargas, financiaron políticamente a estos políticos priistas y panistas a través de paraísos fiscales, donde era la forma en que hacían llegar esta cantidad de dinero. Se me parece interesante que describían cómo preparaban bolsas Louis Vuitton para entregarlas a cada uno de los diputados y senadores que compraban para que aprobaran la reforma energética, donde ya se tenía la instrucción de darles de billetes de denominación de 200, 500 mil pesos, les daban bien cerradita su bolsita para que no se viera que llevaban ahí la mordida. Y lo que más me parece impresionante es ver cómo se han desmarcado, por ejemplo en el caso de Anaya, diciendo de que él tenía la convicción de aprobar la reforma energética, como panista que era, como el coordinador de la bancada del PAN y como el presidente de la Cámara de Diputados en su momento, pero pues nos damos cuenta que para que se lubricaran los acuerdos de una manera más eficiente, se utilizó una cantidad impresionante de dinero. Entonces, hablamos de tres cosas: cómo se entregaron contratos a Odebrecht y se dieron sobornos para que aceptaran los funcionarios de Hacienda y de Pemex. Vemos cómo se compró a diputados del PAN y senadores para que aprobaran la reforma energética. Y número 3, vemos cómo se cerró el acuerdo entre PRI y el PAN para que entre ellos hubiera un pacto de impunidad, porque aquí hay una persona bien interesante que casi no se habla en los medios tradicionales. José Antonio Meade representaba ese vínculo de complicidad entre lo que era el priismo y el panismo, en donde vemos a un José Antonio Meade que estuvo de secretario de Estado en la administración de Felipe Calderón, y de ahí salta a ser secretario de Estado de la administración de Enrique Peña Nieto y posteriormente a su candidato presidencial en el 2018. José Antonio Meade representaba ese vínculo de alianza política, ese amaciato que ha hablado Álvaro Delgado, el periodista de Proceso, del acuerdo político entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para que entre ellos se iban a cubrir todas las fechorías que hicieron como funcionarios públicos. Entonces, esto es uno de los clavos más importantes para el ataúd político de lo que en su momento fue la alianza PRIAN, y que vamos a ver cómo va a afectar electoralmente en el proceso electoral que vamos a tener el próximo año, donde se van a elegir 15 gobernadores, se van a elegir 500 diputados,
va a haber renovación de un montón de presidencias municipales y de diputaciones locales. Entonces, esta coca va a explotar y va a salpicar a un montón de actores políticos. Y para concluir mi participación en este video donde encueramos cómo está la corrupción entre priistas y panistas, hay algo que casi no se está hablando. Se está hablando de que 34 millones de pesos se utilizaron por parte del CEN del PRI para financiar la reforma energética. No se está hablando de que 80 millones de pesos se le repartieron a los senadores del PAN para que aprobaran lo que se estipula en el Pacto por México en la parte de la reforma energética. Y ojo, estos sobornos nada más fueron por la parte de la reforma energética. El Pacto por México está conformado por 94 o 96 puntos. Imagínense de cuánto estamos hablando más adelante si sale a la luz pública, de mordidas para que se aprobaran otras reformas importantes como la educativa, como la reforma del Estado, como las diferentes planteamientos del Pacto por México. Estos sobornos solo son para la cuestión energética. Entonces, esperemos que este sea el inicio de la purificación de la vida pública y de que en esta ocasión se equivoque López Obrador respecto a que no se va a buscar el encarcelamiento de presidentes. Yo sí estoy a favor de que se investigue directamente a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y en el caso de la operación de la compra de votos, al número 2, como menciona Lozoya, que era Luis Videgaray. Entonces, ojalá que todo esto caiga por su propio peso, tocayo. Pero bueno, hemos llegado al fin del programa Vínculo Político. Esperemos de que les haya gustado y los esperamos la próxima semana. Nos estamos viendo. Gracias, Iván. Hasta luego, muchas gracias.